Les voy a pedir el apoyo, que si quieren participar, repito, abran sus micrófonos porque tampoco vería si están levantando la mano, ¿sale? Bien, la comunicación verbal y no verbal, aquí nos quedamos en esta parte, la clase pasada, donde precisamente decíamos que la comunicación estaba dividida en dos, en lo que era la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Ajá. Dentro de la comunicación verbal vemos que se divide en oral y escrita, y como bien decía Diego, ¿no? Es aquella que en oral pues la vemos dentro de la exposición, la escrita es cuando la vemos pues en medios impresos incluso, ¿no? O como ahorita en las diapositivas. La comunicación no verbal, pues está la kinestésica, la proxémica, el paralenguaje y el artefactual. Voy a explicar cada uno de ellos. La kinestésica son aquellos movimientos corporales que nosotros acompañamos a la comunicación verbal, ¿sale? Es decir, va desde nuestros movimientos de cuerpo o gestos, ¿no? La manera en cómo nos expresamos por medio de las manos, nuestra postura de nuestro cuerpo, si estamos parados, sentados, si queremos irnos, ¿no? Si cruzamos los brazos, si tenemos los brazos abiertos, todo esto comunica, todo esto transmite un mensaje, ¿sale? Y a eso se le llama kinestésica o kinésica si de pronto lo llegan a ver así en el examen. Tenemos lo que es la proxémica. La proxémica es el espacio que existe entre los participantes de la comunicación. Aquí decíamos que dentro de la proxémica podemos ver que cuando estamos en clases presenciales, por ejemplo, esa distancia que puede existir unos de otros, ¿sí? Y que nos damos cuenta, ¿no? Que por medio de a lo mejor los olores, el timbre de la voz, empezamos a conocer, ¿no? A las personas por medio de pues de estas cualidades, ¿no? Que nos permite la proxémica, que es ese espacio que existe entre los participantes y que nosotros nos vamos dando cuenta porque nos remitimos a la parte, pues incluso hasta de la observación, ¿no? Porque estamos cerca de esa persona, ajá, o de esas personas. Tenemos el paralenguaje. El paralenguaje, pues vaya, es aquella comunicación que viene acompañada precisamente por los movimientos corporales. Sí, tenemos los movimientos corporales. ¿Cuáles son esos movimientos corporales y por el tono y volumen de voz? Es todo aquello que incluso pues a veces no se ve, pero que sí percibes y que va acompañado, por eso para el lenguaje, va acompañado de nuestra expresión oral, ¿sale? Nuestro volumen, nuestro tono de voz, la intención con la cual nos comunicamos, ajá, el ritmo, ¿no? La rapidez incluso con la que nos conversamos también, o la lentitud con la cual pues nosotros podemos dar un mensaje. A esta parte, a esta característica se le llama paralenguaje. Es importante que lo tengamos presente porque estas características o estos tipos de comunicación las vamos a ocupar más adelante en cuanto abordemos el tema de comunicación en público. Tenemos lo que es el arte factual. El arte factual es aquella comunicación que se da a través de los contextos físicos. Es decir, por ejemplo, aquellos que son psicólogos. Disculpe que le interrumpa, ¿está viendo como por partes o estamos en la misma de comunicación verbal y no verbal? No, estamos en la misma de comunicación verbal y no verbal. Ah, ok, gracias. ¿Sale? Ajá. El arte factual, ¿sí? Es aquellos elementos que, por ejemplo, para los psicólogos, como el consultorio, ajá, nos da información, también nos comunica. Incluso hay personas que cuando entran, por ejemplo, a algún consultorio médico, que de pronto tienen, no sé, un monitor con música clásica y delfinitos, ¿no? Pues te puede relajar, ¿no? Entonces, son elementos, el arte factual son elementos que existen dentro del contexto físico que nos van a ayudar a transmitir cierta información y a que las personas que recibimos, ¿no? Dentro de ese contexto físico, nos va
a transmitir un mensaje, ¿sale? El arte factual es un tipo de comunicación no verbal, precisamente donde se refiere a las artes visuales, al mobiliario, al vestuario, al arreglo personal que podamos tener en el momento, como participantes de la comunicación, en el momento de emitir y recibir mensajes. Por eso cuando vamos a una entrevista de trabajo, aquellos que ya están trabajando o si llegan a tener contacto dentro de estas áreas de trabajo de recursos humanos, las personas de recursos humanos valoran a la persona que llega a la entrevista desde el momento en que entra a la oficina. Cómo está vestida, cómo se comporta, cómo transmite el mensaje, cuál es su postura física, cómo viene, cómo se para, cómo se sienta. Empieza a valorar todos estos recursos para saber si puede ser una persona apta o no para el puesto, por ejemplo. Aquí vamos a ver cuál es el concepto y la definición de cada uno de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal. Muchachos, espero que estemos haciendo anotaciones porque no creo que la pantalla salga en el video. Entonces, aunque yo de pronto les comparto les estoy compartiendo los PDF, sí es importante que me vayan siguiendo, vayan haciendo sus anotaciones por cualquier situación que tengamos o contratiempo que tengamos con los videos, porque sí ha costado un poquito de trabajo descargarlos. Teams de repente no me permite la descarga oportuna. Entonces, seamos ahí un poquito organizados con relación a nuestros apuntes, por favor. Tenemos comunicación verbal, ¿sí? La comunicación verbal es la comunicación que se da a través del habla o la escritura, como lo habíamos mencionado. La comunicación no verbal, pues esta se realiza a través de mensajes no lingüísticos, es decir, como lo mencioné, a través de aquello que se ve o que de pronto puede estar cerca de nuestros sentidos. El olfato, el tacto, también es parte de la comunicación no verbal. ¿Cuáles son las similitudes entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal? Pues definitivamente que ambas transmiten un mensaje, ¿sí? Aunque parezca que eso no es real, nos transmiten un mensaje, ¿no? Hay veces que decimos incluso hasta en casa, ¿no? Ay, pero ¿por qué se enoja si no dije nada? A lo mejor no es lo que dijiste, ¿no? Sino cómo te expresaste con tus gestos o con tu cuerpo. Entonces sí estás transmitiendo un mensaje. Entonces ambas transmiten un mensaje, ¿sale? Ambas tenemos la presencia de emisor y receptor, incluyendo en el nivel de comunicación intrapersonal. Nosotros mismos somos emisores y nosotros mismos somos receptores. Crean significados en la mente del receptor. Si se acuerdan cuando vimos esta parte de los elementos de la comunicación, los significados que existen dentro de la mente del receptor van a depender mucho del marco de referencia que cada uno de nosotros tengamos para poder dar y recibir ese mensaje. Es por eso que los mensajes no son los mismos para todos. Recordemos esta parte. Utilizan canales para transmitir el mensaje. Ambos utilizan esos canales, ¿sí? Va desde la comunicación oral, por ejemplo, que tenemos el canal de la voz, ¿no? El canal de un micrófono, si estuviéramos con un micrófono, la comunicación intermedia, el micrófono puede ser un canal. A través de la comunicación no verbal, mi cuerpo es el canal, ¿sale? El que yo hable con mis manos, haga gestos, ¿no? Mi canal va a ser la parte de que donde me voy a apoyar para transmitir el mensaje, ¿no? Entonces, pues ambas tipos de comunicación utilizamos canales. ¿Se utilizan al mismo tiempo para generar un efecto determinado? Definitivamente, ¿no? Cuando nosotros nos expresamos oralmente, siempre va a ir de la mano nuestra expresión corporal, siempre. ¿Por qué? Porque hablamos de manera simultánea, como en la mayoría de las veces nos movemos o gestualizamos. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal? Este cuadrito, muchachos, para quienes tienen el libro, está en su libro, ¿sale? Entonces, si de pronto tuviésemos alguna duda o lo que sea, aparte que estoy aquí para atenderles, pueden recurrir a su libro, está igualito,
¿sale? Sobre todo porque, pues bueno, no se pudo transmitir cargar el archivo a Teams. Tenemos comunicación verbal. Una diferencia de la comunicación no verbal es que en la verbal utilizamos palabras orales o escritas. Y en la comunicación no verbal, pues estas no son utilizadas, ¿verdad? Sino son acompañadas por nuestro cuerpo. En la comunicación verbal existen los tipos de comunicación oral y escrita. En la comunicación no verbal encontramos la kinésica, que es el movimiento corporal y gestual, el paralenguaje, que es el tono de voz, la intención, el ritmo con el que hablamos. La proxémica es la distancia que existe entre los participantes de la comunicación y el artefactual es el que está acompañado a través de mobiliarios, accesorios, ropa, que pueden existir tanto dentro del contexto físico como por parte del emisor y el receptor. La ropa también comunica. La comunicación verbal es estructurada. La comunicación no verbal carece de estructura formal porque no hay una línea, cuando veamos discurso van a ver que no hay una línea, no hay algo que esté marcado de que nos tengamos que comunicar así, ¿no? O sea, si tú, aunque sí existe, de hecho hay un libro que se llama Cuando el cuerpo habla, aunque sí existe un análisis de nuestro cuerpo, ¿no? Los especialistas nos pueden decir que si cruzamos los brazos, estamos dando tal información, que si no cruzamos los brazos, estamos dando esta otra. Sí hay especialistas, pero también es cierto que hay un manual donde no existe un manual donde nos diga que cuando nos comuniquemos de una forma determinada, nuestros movimientos de nuestros brazos, nuestra cara, nuestro cuerpo, tiene que actuar de esa forma, ¿no? Salvo aquellos que estudian la parte de la oratoria, ¿no? Ahí ya se está estructurando, ¿no? Pero mientras tanto, en un común denominador, no hay una estructura formal. En la comunicación verbal tenemos no tenemos la posibilidad de distorsionar la información de confusión o entender mal el mensaje. Hay menos posibilidad, porque tenemos la oportunidad de rectificar o corroborar lo que estamos diciendo. En la comunicación no verbal hay mayor posibilidad de distorsionar la información, incluso de confundirnos o malinterpretar el mensaje, porque aquí va a depender mucho de la personalidad de los participantes de la comunicación. Es cuando de pronto alguien nos voltea a ver y si no nos gusta su mirada, luego podemos reaccionar. ¿Qué me ves? ¿No? ¿De qué se trata? ¿Por qué me miras así? Cuando a lo mejor no sabemos si la otra persona es parte de su característica, de su personalidad, o lo está haciendo con alguna intención o simplemente no se dio cuenta. Entonces, tendemos en la comunicación no verbal a que haya una mayor posibilidad de interpretarla o de malentenderla. La comunicación verbal comienza y termina con palabras, ¿sí? La comunicación no verbal continúa hasta que alcanza el propósito, ¿no? Vamos, no muy lejos. Cuando estamos enojados, ¿no? Y no queremos hablar, pero queremos que las otras personas se den cuenta que verdaderamente estamos molestos. No sé si les ha ocurrido que de pronto azotamos los pies, ¿no? Vamos caminando y vamos ¿no? Entonces subimos las escaleras y azotamos los pies. Azotamos la puerta, ¿no? Tiramos las cosas. Tenemos ciertos movimientos para que las personas se den cuenta que verdaderamente estamos molestos. Y hasta que logramos que la otra persona se dé cuenta que estamos molestos, o por lo menos nos pregunta, ¿qué tienes? ¿Estás enojado? ¿Por qué estás azotando la puerta? ¿No? Se le cumple el propósito, ya se dio cuenta de que estoy molesto, ¿no? O cuando estamos viendo a una persona mucho tiempo, hasta que esa persona voltea, ya podemos terminar hasta ahí con nuestro mensaje, ¿no? Ya volteé a verme y soy discreto y me volteo, ¿no? Entonces, la comunicación no verbal a eso se refiere, que continúa hasta que se alcance el propósito por lo cual nos estamos comunicando de la manera no verbal. En la comunicación verbal utiliza como medio de comunicación precisamente el aire, cara a cara, ¿no? Nuestras cuerdas vocales. El teléfono en la intermedia, la televisión en la masiva, como en los móviles en la intermedia y en las computadoras en la masiva y la intermedia. En la comunicación no verbal, los medios siempre van a ser nuestras expresiones faciales, nuestro lenguaje corporal, nuestros gestos, incluso el silencio. En la comunicación verbal tenemos una mayor consistencia,
¿sale? Y en la comunicación no verbal somos menos consistentes. Ajá. Por lo mismo también de que la percepción de los mensajes a través de la comunicación no verbal suelen ser muy subjetivos. En la comunicación verbal no siempre se requiere de la presencia de los participantes en el mismo lugar. Ajá. Es decir, podemos comunicarnos en el teléfono, todo esto que nos da la comunicación intermedia. En la comunicación no verbal, pues bueno, incluso puede ser lo ideal, porque si no estamos viendo, ¿no?, de manera física los movimientos que la otra persona hace, no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Ahorita porque estamos en línea y estamos en una videollamada, pero ¿qué pasa cuando utilizamos la comunicación intermedia con base en un teléfono y la otra persona está platicando? No sabemos si esa persona hace movimientos con su cuerpo, con su cara, ¿no? Simplemente la estamos escuchando. Entonces, en ese aspecto, pues se limita y pues sí se requerirá, o sí se requiere, mejor dicho, de ese espacio físico para poder transmitir un mensaje a través de nuestra corporalidad. En la comunicación verbal, el mensaje puede ser entendido claramente y retroalimentado con una retroalimentación, valga la redundancia, inmediata. Es como, por ejemplo, nosotros ahorita, ¿no? Si yo hago una pregunta, seguramente uno o dos de ustedes me va a contestar y si entonces nos vamos a hacer una charla de una forma, pues, inmediata, ¿no? Luego, mientras compartimos, ¿no?, nos hablamos y nos contestamos. En la comunicación no verbal es útil para entender emociones, estatus, estilos de vida o incluso sentimientos. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces no se da de manera inmediata, de hecho es muy subjetiva, como decía hace rato, pero es donde mejor podemos expresar parte de nosotros como seres humanos en cuanto a las emociones y los sentimientos. Que si lloras, que si gritas, que si sientes frío, que si te sientas de una manera en particular o te paras de otra forma, ¿no? Entonces eso nos da entre los participantes de la comunicación un mensaje. La comunicación verbal y no verbal y verbal en conclusión normalmente se utilizan al mismo tiempo y por lo general la comunicación no verbal complementa la comunicación verbal. Es por eso que les digo que este tipo de comunicación son inherentes, no pueden separarse una de la otra, aunque digamos que sí, ¿no? Yo puedo decir sí con la boca y no mover mi cuerpo, pero esto es casi inevitable. Si ustedes de pronto hacen esos ejercicios, se darán cuenta que su cabeza también comunica cuando ustedes dicen sí, no, no sé, ¿no? Entonces ya tenemos ciertas expresiones corporales que van de manera inherente a la comunicación no verbal. Los sistemas de comunicación no verbal se componen de lenguaje corporal y lenguaje icónico. El lenguaje icónico incluso lo podemos encontrar en algún restaurante cuando vamos al baño, ¿no? Ahí ves un baño que dice que tiene una figura de monita, ¿no? Y una figura de monito, ¿no? Que me quiere decir que es de niño y de niña, ¿no? Entonces está dentro de esta comunicación, ¿no? De la comunicación no verbal. Muchas gracias, muchachos. Hasta aquí cerramos este tema de la comunicación verbal y no verbal. Vamos a pasar precisamente al tema de la comunicación en público. Voy a volver a intentar compartir el archivo. Si no, nuevamente nos vamos a pantalla nada más. Denme un segundito. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? ¿Algo que quisieran agregar? No, maestra, todo perfecto. Sí. Ahora que ustedes están viendo estos temas de la Ahora que están viendo estos temas de la comunicación, ustedes se alcanzan a identificar en su forma de expresión cotidianamente, alcanzan a ver, ay, sí es cierto, ahora ya me doy cuenta que cuando me expreso así, hago este gesto o hago este movimiento, o ahora entiendo por qué si de pronto cuando llego de trabajar o cuando mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelita, quien tú quieras, llega de trabajar y le pregunto cómo estás, ya alcanzo a identificar que viene estresado, cansada, preocupado. ¿Alguien ha puesto más atención en su forma de comunicarse y cómo ha sido? ¿Quién nos quiere contar en lo que abren las filminas?
Nadie nos quiere, nadie quiere participar, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Cómo dijo, profa? Que si te has dado cuenta ahora con estos temas que hemos estado viendo de la comunicación, que si tú te has alcanzado a percibir como con más cuidadosa con tu forma de expresión o si has alcanzado a ver o a rescatar ahora cómo se comunican entre tu dinámica cotidiana, tu familia, tu trabajo, qué sé yo. Yo participo. Adelante, Luna. Sí, bueno, apenas, no sé, creo que es un ejemplo, así como dicen, en la actualidad ya como que los nuevos términos y todo este tipo de cosas. Sí me tocó que una vecina a su niña pequeña le decía, no digas mande, porque nadie te manda, tienes que decir qué o qué pasó, dice. Pero entonces yo me saqué mucho de eso porque dije, en mi casa no me lo enseñaron así, me lo enseñaron distinto como pues el mande solo por educación, no porque te vayan a mandar o algo así, o sea, como que es más que te enseñan siempre. Entonces fue algo como que me puse a pensar. Ajá. Estábamos viendo ajá, sí. Netflix, que no sé cómo se llama, que es de como niños híbridos, algo así, y yo le dije, uy, ese se ve raro, pero así le dije, pues, y ya después mi hermana mayor me dijo, no, porque hay que enseñarle a la niña que cada quien tiene sus características distintas, o sea, no hay gente fea, no hay gente distinta, no hay gente rara, todos tienen características distintas, y a lo mejor estamos muy acostumbrados a decir como, ay, qué feo esto, qué fue el otro, y no sabemos qué tanto puede influir. Bueno, yo, por ejemplo, aprendí a cuidar mucho lo que digo desde que mi hermana pequeña, con ella fue con la que yo aprendí así como que, ay, hice 2 veces antes. Ajá. Muy bien, Luna. No, y incluso puedas hasta rescatar cómo tenemos pues nuestros contextos, ¿no? Nuestros diferentes contextos, como dices, bueno, tu hermana pequeña, la vecina, ¿no? La manera en cómo vemos la vida o las cosas cada uno de nosotros y se genera incluso la empatía. Muy bien, Luna, muchas gracias. Adelante, Saúl. Bueno, ¿sí se me escucha? Sí, sí. Pues cuando me vine para acá a México, muchos familiares usan el término cámara y yo no, todavía no lo entiendo muy bien. Ah, ya entiendo, como esta expresión en cuanto a cuando te dicen, órale, pues va, no, o vamos a continuar con esto y te dicen cámara. Sí, A esa expresión te refieres, esa ¿no? expresión aún no la entiendo a veces. Sí, claro. Bueno, para muchas personas quiere decir, pues órale, pues va, o un sí, o como dicen por ahí, le entro, ¿no? Así de que, bueno, cámara, vamos, vale, sale, pues. Entonces son como que ciertos modismos que de pronto utilizamos en nuestra forma de expresión. También, por ejemplo, con varios amigos he dicho que zarro, que es como ¿Y eso qué significa? qué malo eres, qué mal, o algo similar. Oh, ya. Y pues, mis amigos se quedan igual, no entienden. Pero pues allá de donde vengo es normal. Exacto, lo que decíamos la clase pasada, ¿no? Parte de lo que es el contexto semántico y el contexto cultural, ¿no? Cómo puede influir en nuestra comunicación y que incluso, como tú dices, causar ruidos, no entender de lo que me está hablando porque pues no estoy contextualizado con relación a lo que está diciendo, las palabras que está utilizando, ¿no? Sí. Muy bien, Saúl. Muchas gracias, Luna y Saúl, por participar. ¿Ya se ve mi pantalla, chicos? Ya, Miss. Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Miren, vamos a pasar a este capítulo, es el capítulo 2, que es la comunicación en público. Ajá. La comunicación en público, ¿sí? Dentro de la comunicación en público, precisamente vamos a desarrollar esta parte
que nos dice hablar con eficacia. Ajá, hablar bien y con eficacia. Hace rato, por ejemplo, nos compartía Saúl, ¿no? Que dentro de los contextos en los cuales de pronto utilizamos algunos modismos y que dentro de nuestro contexto cultural puede ser el ideal, pero a lo mejor algunos participantes de la comunicación no pueden entenderlo. Imagínense en el momento para hablar en público. ¿Cuáles son las palabras adecuadas que debemos utilizar para que se logre, para que logremos el objetivo que queremos, valga la redundancia, lograr o llegar en el momento en que nos comunicamos? Vamos a ver a lo largo de este capítulo las características del buen orador, que están divididas en 3. Calidad de propósito, calidad de ideas, calidad de expresión, ajá, o claridad incluso, en el momento de expresarnos. Y cómo nuestras habilidades personales pueden influir en el momento de hablar en público. Cada uno de nosotros, tenemos ciertas habilidades que vamos adquiriendo a través del tiempo, pero esto no quiere decir que todos estemos obligados a tener las mismas. Ustedes se pueden dar cuenta porque consciente o inconscientemente como profesores nos pueden llegar a comparar. Entonces, puedes decir, híjole, el profesor tal, Juanito Pérez, es un excelente orador en el momento de dar su cátedra porque no me aburre, me tiene todo el tiempo motivado, los temas que aborda son muy parte de mi edad, entonces todo el tiempo me cautiva en el momento en que da la clase. Pero habrá la profesora Mariana, me voy a poner yo de ejemplo, me aburre su clase, no me gusta, su tono de voz es muy plano, no me hace participar, no me interesa, no me gusta el tema. Entonces, sin querer, de pronto nosotros como estudiantes llegamos a comparar ciertas habilidades que tienen nuestros profesores y podemos elegir qué sí nos gusta de uno y qué sí nos gusta del otro. Pero esas habilidades no solamente lo tenemos los profesores, sino todas las personas. Y a eso se refiere como habilidades personales. Esas habilidades personales dentro de la oratoria o dentro de hablar en público, todos las podemos desarrollar. No solamente un orador, no un poeta, no un vendedor, no un profesor o no un alumno destacado del grupo, sino absolutamente todos. Todos podemos desarrollar esas habilidades, pero aquí la cuestión es saberlas trabajar. Dentro de estas habilidades personales se encuentra el manejo del nerviosismo. ¿Cuántos de nosotros, incluso hasta en videollamada, cuántos de nosotros nos ponemos nerviosos cuando me preguntan, ¿no? No sé, se me ocurre, Suri, ¿tú te pones nerviosa cuando te preguntan? Sí. ¿Sí te pones nerviosa? ¿Expones? ¿Has expuesto en Unitec, en la universidad? No, todavía no. ¿En la preparatoria expusiste? Sí. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo te sentías? Pues es que depende, porque, o sea, cuando exponía en la materia de filosofía, no me daba nada de pena, o sea, nada. Pero en las materias como química, sí me ponía muy nerviosa, porque como no entendía bien el tema, me daba mucha pena equivocarme y que el maestro me corrigiera enfrente de todos. Entonces por eso me ponía nerviosa. Excelente ejemplo que me acabas de dar, Suri. Así es, ¿no? Dentro de la comunicación en público, ahorita dijo, como no dominaba el tema, eso me ponía nervioso. Entonces, no tenía clara la idea, ¿no? Entonces, como lo vemos aquí en características del buen orador, una es tener claridad de ideas. No entiendo el tema, entonces si me preguntan o si me corrigen, no, qué vergüenza, ¿no? Entonces, eso, me implica que me voy a poner nervioso. Sin embargo, hay personas, ¿no? Y de hecho, este señor, Joseph Goebbels, dice, Joseph Goebbels es la mano derecha fue la mano derecha de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y él decía en propaganda, una mentira repetida más de 10,000 veces se termina por convertir en una verdad, y eso te da seguridad. Entonces, a lo mejor Suri, ¿no? Si de pronto hubiera aprendido a improvisar en esa materia, que a lo mejor no
no entendía nada. Y el profe no la corregía enfrente de todos, pues a lo mejor Suri tomaba poder, tomaba seguridad y podía desarrollar ese tema, aunque no supiera nada. Y las personas que la escuchan le creerían, ¿no? Estas son habilidades, ¿sí? Digo, claro, no es lo ideal porque vemos la claridad del propósito, que lo vamos a ver más adelante, pero sí se puede hacer y se maneja el nerviosismo de tal suerte de que el tema primero queda claro para mí, puedo respirar, me puedo tranquilizar, de esas patitas que luego te tiemblan, ¿no? Porque te sientes nervioso, puedes controlar todas esas emociones y claro que puedes dar un discurso, ¿no? Está súper interesante. Aptitud receptiva es otra habilidad personal que se desarrolla dentro de la comunicación en público y saber escuchar, ¿no? Muchas veces, incluso hasta ni en nuestra casa, ¿no? Sabemos escuchar. A veces nos hacen unas observaciones y no nos gusta escuchar, ¿no? De las observaciones que nos hacen y creemos que nos reprimen. Pero no, simplemente saber escuchar, pues bueno, para mejorar y escuchar a nuestro público, ¿no? Si de pronto te toca exponer y te levantan la mano y te dicen, oye, ¿qué crees, Diego? No me quedó claro tu tema. Que en lugar a lo mejor incluso hasta de enojarnos, ¿no? Ah, sí, claro, a ver, ¿cuál es tu pregunta? No, pues tal, ay, la voy a desarrollar, ¿no? Pero todo esto tiene que ver, muchachos, con el autoconcepto, la imagen y la proyección que incluso tenemos de nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando vimos esta parte de la comunicación intrapersonal? ¿Cómo es tan importante tener esta comunicación intrapersonal con nosotros mismos para poder comunicarnos con los demás? Espero que se alcance a escuchar este video, muchachos. Vamos a ponerle atención. Es un discurso de aproximadamente 5 minutos de Carla Willock. Para quien no conoce a Carla Willock fue o es una alpinista mexicana que ya de edad madura, ahorita no me puedo, bueno, de un joven, digamos adulto joven, pero finalmente ya adulto, toma la decisión de empezar a escalar montañas. Entonces la ocupan a ella es una muy buena oradora en lo personal y muy recomendable teóricamente hablando. Es una muy buena oradora y se dedica a dar discursos motivacionales a nivel empresa con relación a la experiencia que tuvo como alpinista. Escuchemos por favor su discurso y ahorita les voy a preguntar qué es lo que perciben. Y a pesar de que durante mucho tiempo se pensó que el subir montañas era la conquista de lo inútil, porque ahí no había oro, no se brillaba, no había nada que valiera la pena, la montaña me enseñó que cuando cumples con pequeños pasos tus sueños y llegas a tus propios límites, encuentras en ti lo que te hace brillar. Creo y estoy convencida que todos somos exploradores. Hemos nacido explorando. Buscamos aprender a caminar, descubrimos los colores, descubrimos todo lo que había a nuestro alrededor. Lo importante es que eso no se pierda. Como exploradores de los límites, debemos darnos esa oportunidad de constantemente plantearnos retos. Intentamos subir esta montaña y cuando llegamos a la falda, resulta que acaban de perder la vida 2 personas. Muchos dijeron, no se puede, eso está muy difícil. Uno de mis compañeros me comentó, ¿sabes qué? No te traumes, a lo mejor ni yo la puedo subir, como diciéndome, tú olvídalo, ya no tienes posibilidades. Sin embargo, como parte de nuestro entrenamiento, no solamente consistía en subir y bajar, en cargar peso, en adaptar nuestro cuerpo al frío, como parte de nuestro fortalecimiento y aclimatación, consiste en educar a nuestro cuerpo a seleccionar lo que te nutre. Y te nutre lo que comes, y sabes que hay alimentos muy ricos, pero que no te sirven y son chatarra. Y hay otros que a lo mejor no se ven tan lindos, pero que van a fortalecer tu sangre y por tanto te vas a adaptar más alto, te vas a poder subir más alto. Pero no solamente nos nutre lo que comemos, nos nutre también lo que pensamos. Pero pocas veces tomamos conciencia del tipo de pensamientos que nos permitimos. Y hay mucho pensamiento chatarra que nos dice el no puedo o por ahí no, etcétera. Así como también
hay pensamientos nutritivos. Cuando mi compañero me dijo, tranquila, a lo mejor ni yo y no te traumes, dije chatarra. A mí, dime cómo sí. ¿Que por aquí no se puede? Dime por dónde. Que hoy no, ¿cuándo sí? Dime por dónde o dónde le investigo, porque yo ya tengo clara mi meta y sé que está ahí. Primera, toma conciencia del tipo de pensamientos que te permites cada hora, cada minuto, cada segundo. De instante en instante, ¿qué estás pensando y qué te permites? Y busca todo lo que te lleve a tu meta. Y después hablaba de bajarlo al corazón. Y no es una cursilería. Bajarlo al corazón no es globos, flores o chocolates. Bajarlo al corazón es tan simple como lo decían las abuelitas. Obras son amores y no buenas razones. Hechos, acciones concretas. Traducción para mí. Bajarlo al corazón significaba 20 kilos en la espalda, 7 horas caminando, 10 horas sin alimento, dar un paso cuando tienes miedo a desbarrancarte. Y afortunadamente ese día llegamos a la cima de la montaña. Y aprendí que con pequeños pasos se llega muy alto. Años después, cuando estaba a unos cuantos metros de alcanzar la cima del Everest, después de un intento fallido, veo que en la cumbre hay un compañero, una persona que por radio me habían dicho hacía una hora que estaba perdido, que se le vio llegar a la cima, pero que no bajaba. Cuando veo que este compañero argentino está en la cumbre, yo digo, ¿qué hace ahí? ¿Por qué se arriesga permaneciendo tanto tiempo en la cumbre sabiendo que a esa altitud la falta de oxígeno te autoconsume y te puede costar la vida? Cuando me acerco, este compañero se levanta y me recibe con un abrazo. En ese momento me enseñó que de nada te sirve llegar muy alto si estás solo. El éxito que se comparte se multiplica. Cada quien tiene su montaña, cada quien tiene su reto. Yo los invito a que cuando alcancen la cumbre de su montaña tengan con quien compartirlo. Gracias. Listo, chicos. A ver, me gustaría, Diana, ¿qué alcanzaste a ver en su discurso? Recuerda que tenga que ver con lo que estamos viendo en clase, ¿sale? Tanto de la parte de la comunicación verbal como de no verbal. ¿Me escucha? ¿Sí? Ok, bueno, por lo que pude notar es que, bueno, tiene una, ¿cómo decirlo? Que transmite un mensaje claro a través de una comunicación, por así decirlo, al menos que yo lo veo como de una forma estructurada, ya que quiere llegar como a un punto clave que es de que el tipo de comentarios que hace la gente para que se motiven a hacer las cosas, por así decirlo, y, y que bueno, también usa un lenguaje corporal, ¿cómo decirlo? De una buena forma, la cual te hace que le pongas más atención y te atraiga como hasta el tono de voz que proyecta, que quiere proyectar hacia el mensaje que te va a dar. Ok, Diana, muy bien. Muchas gracias. Se me ocurre Johan, o Joan, ¿cómo se pronuncia? ¿Johan Omar o Johan Omar? ¿Tú qué alcanzaste a ver? Yo, pues como que transmitía un mensaje, Dentro bueno, del el mensaje discurso que de Carla Willock. transmití, eh, lo transmitía, pero de las dos formas que nos explicó hace rato, ¿no? Como tanto no verbal como verbal. Y ¿No? bueno, como que sí le daba tanto como que hacían un conjunto las dos cosas que hacía que entendiera, bueno, yo entendí más así el mensaje que quería transmitir, a que si solo hubiera sido verbalmente o así solo hubiera sido no verbal. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, sobre todo esta parte de Johan, de que si hubiera sido no verbal, ¿no? Pues nosotros, si nada más estuviera ella, imagínense, sin el discurso, ¿no? Manoteando y así, pues no sabríamos qué nos está queriendo decir. En efecto, muy bien. Sale, Ángela, ¿tú qué alcanzaste a notar?
¿Escuchaste, Ángela Valentina? ¿No? Ok, ¿alguien más que quiera compartir o comentar algo, por favor? La forma en cómo habló es muy fluida. Eso es lo que alcancé a notar, que es muy fluido y que no lo hacía notar como que con duda lo que estaba diciendo. No sé cómo decirlo, pero espero me entienda. Sí, claro que sí, Diana. Como muy segura, ¿te refieres? Ajá, ahorita Sí. por ejemplo lo que estábamos platicando justamente, lo que estábamos comentando ahorita en la clase, que de tanto así de que lo dice, hasta le creo si no es verdad. Sí, ¿verdad? O sea, una mentira repetida varias veces con la seguridad con la que me cuentas, pues aunque sea mentira, te puedo creer aunque no sea verdad. Es correcto. Muy bien, Diana. Pues miren, esta es la parte dentro. Sí, Ivette, no te preocupes, yo lo comprendo. Esta parte de lo que es hablar en público y hablar con eficacia. Adelante, Luna. Perdón, maestra, es que desde hace rato lo iba a comentar, pero estaba la licuadora. Bueno, yo tuve afortunadamente una experiencia cercana a un parlamento y sí te dicen que aunque sea mentira lo que digas, siempre lo digas con mucha seguridad, muy convincente, porque eso es lo que siempre hace como de, no, lo estoy siendo muy segura, sí debe ser verdad, aunque no lo sea. Entonces, eso que hablaba muy firme, tenía movimientos muy firmes y tenía un tono de voz para que mantuviera la atención de las personas. Ya. Es correcto. Muy bien, Luna. Muchas gracias también. Más adelante vamos a analizar Se esta podría parte. decir que es como poder de convencimiento, ¿no, profesora? Muy bien, Rafa. Sí, así es, el poder de convencimiento. Miren, influye, qué padre que participan. Muchas gracias. Influye muchísimas cosas. Influye nuestra comunicación no verbal. Ya me voy a adelantar esa parte. Influye la comunicación no verbal dentro de lo que es la proxemia. El movimiento del espacio. Si alguien lo vio, no andaba para todos lados, ¿no? Sino que se movía de un lado, lentamente se movía para el otro, teniendo un escenario bastante grande, ¿no? El arte factual, la formalidad con la que ella al mismo tiempo iba vestida, ¿sale? Muy sencilla, nada rebuscada ni rimbombante en su vestir, una cosa muy sencilla porque además estaba dando un discurso motivacional con relación al éxito, ¿no? A perseguir tus sueños, a andar, ¿no? Entonces, y después esta parte de la seguridad, como bien lo mencionaron casi todos, ¿no? Al hablar y que tenía una simetría visual. Esta parte es muy importante. Ajá. ¿A qué se refiere simetría visual? Lo que yo estoy escuchando como audiencia, ¿sí? Y si alguien de pronto me alcanza a ver en la pantalla, ¿sí? Lo que yo estoy escuchando como audiencia debe de coordinar con lo que estoy viendo como audiencia. Por lo tanto, como emisor, como orador, que a mí algún día me va a tocar estar ahí, a mi alumna, a mi maestro, a mí como ser humano me va a tocar algún día dar una charla, una exposición, un tema, a vender un producto, a venderme a mí mismo en una entrevista de trabajo, tiene que coordinar lo que yo digo con lo que hago. Entonces, si se fijan hasta los movimientos, ¿no? Cuando dijo ella que una persona se le acercó y que le dijo, no te preocupes, seguramente yo tampoco llegaré, el rostro, cómo frunce el ceño, cómo hace para un lado la mano y dijo, no, aquí casi me están rechazando y no, o sea, claro que sí puedo llegar yo, ¿no? Entonces, la seguridad con la que habla va de la mano con la seguridad que representa físicamente. Lo vamos a ver, ¿sale? Muy bien, gracias a todos por participar. Esta parte, se refiere a hablar bien y con eficacia. Como bien lo mencionamos atinadamente, esto nace, bueno, desde los
filósofos, por ahí nos decía Diego incluso, ¿no? Que tenemos a Platón, a Cicerón, Quintiliano, Aristóteles, donde nos decía que es importante hablar bien sobre los principios de la oratoria. Cada uno de ellos empezó a realizar como que ciertos estudios o principios en donde se empezaban a dar cuenta cuáles eran las habilidades que se tenían que tener para poder hablar en público. Ajá. Tanto habilidades como virtudes, como oradores. En el caso de Platón, pues él habla precisamente de las habilidades retóricas. ¿Qué es la retórica? ¿Se acuerdan? Ya la habíamos visto. ¿Qué es la retórica? ¿Quién me quiere compartir? No lo googleen. ¿Crees que hace referencia a como a embellecer lo que se está diciendo? Otra vez no lo escuché, perdón, Itzel. Ay, perdón, es el que hacía referencia, bueno, cuando decimos todo, como que eso era la retórica. Exactamente, es parte del embellecimiento de la palabra. Pero muchas veces, gracias Itzel, pero muchas veces cuando hablamos de retórica y que decimos, y que trilladamente y de diccionario, es el arte de embellecer la palabra, es el embellecimiento de la palabra, casi siempre pensamos que se tiene que hablar bonito, ¿no? Y bonito se refiere con que tengamos palabras bonitas en la boca para decir algo, ¿no? O cortés, ¿no? O un por favor, o un gracias. Ay, qué bonita retórica. No, la retórica va acompañada incluso de la función poética. Es como si, por ejemplo, de pronto yo le dijera, no sé, voy a tomarte de ejemplo, Rafael, con todo respeto, es como si yo, por ejemplo, le dijera a Rafael, ¿no? Qué bonitos ojos tienes, no, es como si le dijera, tus ojos son como dos luceros que alumbran mis noches tristes de soledad, ¿no? Entonces, ay, no inventes, ¿de dónde? Si ni lo conoce, ¿no? Si ni le ha visto los ojos, pero qué cosa tan bonita le dijo, ¿no? A lo que a lo mejor con un lenguaje más popular, más común, le pudiéramos decir, ay, Rafa, tienes tus ojos bien chidos, ¿no? Hay quienes le pudieran decir así. O tienes tus ojos bien padres, ¿no? Qué chidos ojos tienes, ¿no? Entonces, podemos decir lo mismo, pero con otras palabras, que puede caer en la formalidad, en la belleza de la palabra, en la función poética de la lengua, se le llama en español. Entonces, de eso se trata la retórica, del embellecimiento de la palabra. Por eso los mejores vendedores del mundo utilizan un speech encantador, ¿no? Que de alguna forma dices, híjole, es que me lo dijo tan bonito que ya me embarqué con esto, ¿no? Ya me compré un auto, ya me compré esto, ya me compré... Es que me lo dijo tan padre que ya aquí está, ¿no? Entonces, parte de los vendedores, de los mejores vendedores, se remiten a la retórica porque no es lo que vende, sino es cómo lo vende. Acuérdense de los modelos de comunicación. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, si me gusta el cómo, ya estoy del otro lado, ¿no? Entonces, por ahí incluso hay una frase, ¿no? Que más o menos dice, verbo mata carita, ¿no? Por ahí en mis tiempos era una frase muy trillada, ¿no? Muy, muy trillada, que quería decir que precisamente si venía una persona que te hablara bonito, pues hasta le hacías el feo al más guapo del mundo porque esta persona te embaucó con su labia, ¿no? Entonces, y sí es parte de la retórica, y sí es parte de hablar con eficacia, con elocuencia, con formalidad, con precisión, con enamorar a través de las palabras. Cicerón, precisamente, alude a la retórica como un saber benéfico para la sociedad. La retórica antes era algo bueno para la sociedad porque como se daban discursos en las plazas, a través de los discursos que se daban las personas aprendían de esos mismos discursos. Entonces, pues las personas podían desarrollaban, más bien los filósofos desarrollaban estas habilidades para poder enseñar a la sociedad. Y de hecho se dice que desde entonces fue como nacieron los mejores maestros.
Ajá, porque los maestros se les llamaba en aquel entonces, antes de Cristo, pues que enseñaban con base en sus saberes y los compartían a través de la oratoria. Y detalla las características de la disciplina de la retórica como requisito indispensable del discurso y el perfil del orador, es decir, que las habilidades empiezan a desarrollar a través de tu discurso. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan, hace rato yo le pregunté a Suri que si se ponía nerviosa al momento de exponer o que si había expuesto en la preparatoria y ella dijo, sí, ¿y te ponías nerviosa? Sí, ¿no? Es normal. ¿Por qué? Porque no ha ejercido estabilidad y aunque la ejerza, pregúntale incluso al profesor que tenga más tiempo dando clases, que hacemos parte de la oratoria, que entramos a un grupo y claro que también nos ponemos nerviosos, ¿no? Claro que, híjole, ¿y ahora qué les voy a decir? ¿Y cómo? Y esto, y estructurar la clase y los mensajes. Es normal, es parte de, pero la habilidad que se va adquiriendo ya es diferente, ¿no? Como un profesor que lleva 20 años, 30 años dando clase, no da su misma clase a cuando inició hace 30 años. Entonces, si ustedes exponen y exponen una clase y luego exponen otra y participan en una clase y luego en otra y luego en otra, en el momento en que participan, la seguridad para participar la empiezan a adquirir. Entonces, eso ya se va desarrollando como una habilidad. Y esto precisamente nos decía Cicerón. Ajá, que en el momento en que nosotros empezamos, bueno, que en el momento en el que ellos empezaban a hacer, a plasmar sus ideas en los discursos, pues eran habilidades que se empezaban a generar y que, vaya, pues enamoraban, ¿no? Enamorar en sentido figurado a las personas con base en lo que decían para que los persuadieran y escucharan y aprendieran de lo que decían, ¿no? Entonces, para eso vamos a identificar los propósitos del discurso. Yo les preguntaba hace rato, ¿qué alcanzaron a ver en el discurso de Carla Willock? Y hubo quien me dijo, no, pues las ideas, ¿no? Como decía con esa claridad las ideas de la experiencia que tuvo que tiene como alpinista, ¿no? El cierre, ¿no? Qué tan contundente fue en el momento de la conclusión, ¿no? Con base en lo que ella empezó a exponer, ¿no? Etcétera, ¿no? Hace rato me decía Suri, es que yo en filosofía se me facilitaba exponer. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque dominaba el tema. Pero me ponían a exponer en otra materia y yo me ponía muy nerviosa, en efecto, porque no tenía clara la idea. Entonces, una de las propósitos de un discurso, llámese ese discurso para un concurso de oratoria, para una exposición escolar, para vender algún producto, algún servicio, siempre debemos utilizar estos propósitos del discurso dentro de mi comunicación, siempre. El primero es enseñar o informar. El segundo es persuadir y el tercero deleitar. Enseñar o informar principalmente se refiere a los propósitos del discurso y de la comunicación en público. Es decir, que con base en lo que yo diga, mejor dicho, todo lo que yo diga dentro de mi discurso debe de tener el propósito de enseñar o informarle algo a alguien. Siempre. Me voy a remitir a los vendedores, ¿no? Un vendedor no vende si no muestra lo que vende. Y para mostrar lo que vende, tiene que decirle al público qué es, para qué sirve, cómo se utiliza, cuánto cuesta, en dónde lo encuentro, qué calidad tiene, de qué está hecho. Entonces, si la persona no sabe nada de esto, no va a vender. Me regreso otra vez al ejemplo de Suri. Te voy a tomar de ejemplo, Suri, con mucho respeto. Si ella no se ponía nerviosa en filosofía, era porque dominaba esto, porque enseñaba, ¿no? Entonces, para poder dominar el tema, ella lo tenía que estudiar y seguramente también le gustaba. Entonces, sabía de filosofía, sabía de los filósofos, sabía de los temas filosóficos, podía hablar de Sócrates, podía hablar de Platón, o podía hablar de los sofistas, podía hablar de lo que sea. Ella lo podía dominar, supongamos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo estudiaba. Ella primero se informaba, lo estudiaba y ya luego lo enseñaba.
Ajá. Entonces, de esa manera ya estaba cumpliendo uno de los propósitos de su discurso, ajá, que es enseñar, ¿sí? Si de alguna manera dentro de las habilidades para poder dar una exposición o un discurso, es que primero me tiene que quedar clara a mí la idea, yo informarme, yo estudiarlo para después compartirlo. Ujú. Persuadir, ¿sí? ¿Saben qué es persuasión? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es la persuasión? Ay, sí. ¿Ser constante en Perdón, algo? ay, se cruzaron las voces. Primero Itzel y luego Luna, por favor. Bueno, es intentar convencer a la otra persona con lo que estamos diciendo. Muy bien, Itzel. Ajá. Luna. ¿Persuadir en algo? Persuadir en algo. Ok, gracias Luna, para no repetir la palabra persuadir, en efecto, hay quienes lo definen como el arte del convencimiento. Ujú. El arte de convencer a alguien, como dice Itzel, para que diga lo que nosotros queremos que haga, que diga, ¿no? O que piense incluso. Muchas veces, muchos autores, digo rápido, también como conocimiento general, hay un libro que se llama La Persuasión, escrito por Leonel Beller, y en ese libro precisamente dice que hay personas, ¿no?, que identifican a la persuasión como algo malo, ¿no? Es que es maldad, me quiere convencer y demás. Pero no, nosotros todo el tiempo estamos persuadiendo, ¿eh? Tengamos la intención o no de hacerlo. Si yo llego y le platico algo a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, a mi papá, a mi mamá, a mi tía, a mi abuelita, quien tú quieras, y yo platico con esa persona un tema que a mí me interesa, y esa persona me está poniendo total atención, desde ahí ya lo estoy persuadiendo. Ajá, desde ahí ya lo estoy convenciendo de lo que yo le estoy diciendo. No necesariamente, por ejemplo, para no entrar como en disputa con mercadólogos y con comunicólogos, no necesariamente para venderles un producto, no necesariamente para hacer propaganda, sino que simplemente ponerlos en común, como dice la comunicación. La comunicación, su significado en latín es comunicare, que es la acción de poner en común. Entonces, desde ahí, yo ya estoy persuadiendo a la otra persona para que tan solo me escuche y me ponga atención. Ya estoy convenciéndole de lo que yo le estoy diciendo, puesto que a lo mejor no me lleva a la contraria o simplemente me está escuchando. Ajá, entonces, desde ahí ya persuadí. Ajá. ¿Qué es deleitar? ¿Qué creen ustedes que sea deleitar? ¿Quién me ayuda? Hacer que les guste a los que te están escuchando, ¿no? ¿Cómo, Gabriel? Sí, por ejemplo, deleitar en la forma en que hablas, en cómo te mueves, cómo te expresas. Hacer que les guste, ¿no? Ok. Mantener su atención. Muy bien, Rafa. Muy bien, Gabriel. Mantener su atención, hacer que les guste. Ahí viene otra pregunta. A ver, Rafa. Sería como satisfacer, ¿no? O sea, que estén conformes, o sea, que estén completamente, ahora sí que con un agrado total, no sé. Muy bien. ¿Cómo mantendrías el agrado, Rafa? Adelante, Diego. Básicamente sería deleitar, como sorprender a la persona, ¿no? Como hacer que esa persona tenga interés constante. ¿Cómo le harías tú, Diego? No sé, por ejemplo, puedo poner un ejemplo, no sé, de un jugador de fútbol, ¿no? Que su forma de jugar va a sorprender, no sé, a una chava o a la afición. Ok. ¿Y en la expresión oral, cómo le harías? En la expresión oral, pues, no sé, en la forma en la que la persona transmite, no sé, seguridad, en la forma en que transmite un sentimiento al momento de hablar. Muy bien, Diego. Muchas gracias. Rafa, ¿ibas a decir algo? Un ejemplo de deleitar podría ser cuando creamos un platillo para alguien
y cumple ahora sí que con los requisitos, y está tan bueno el platillo que queda deleitado con eso, ¿no? Ok, y que quiere probar otro pedacito más, ¿no? Correcto. Y en la oral, y en la expresión oral, Diego, Rafa, ¿cómo le harías tú? ¿Cómo, perdón? En la expresión oral, ¿cómo le harías tú? Para deleitar a alguien. Pues podría ser con halagos, por así decirlo, para Ok, deleitar sus oídos, con música también podría ser. con música, con halagos, muy bien. Con la retórica, ¿no? Acuérdate de esa parte de la retórica del arte del embellecimiento de la palabra, tal vez dependiendo del contexto en el que me esté desarrollando, poner las palabras adecuadas con relación al tema que quiero dar a entender y utilizar un lenguaje probablemente más formal para poder deleitar a una persona. Excelente, Rafa. Gracias, chicos, por participar. El peor enemigo de un orador, ¿qué creen que sea? La inseguridad. Muy bien. ¿Qué más? Nerviosismo, ¿El cual, Gabriel? nerviosismo, Ok, muy bien. ¿Cuál otro? La pena. El no saber cómo Su mantener una apariencia. comunicación. Apariencia. La apariencia, la pena, no saber cómo entablar una comunicación. Ok, ¿qué pasaría si ustedes, supongamos que invirtiéramos los papeles, ¿no? Imagínense que ustedes fueran el docente y yo el alumno. ¿Qué les preocuparía de mí? que entienda, Muy bien, ¿no? Que yo lo entienda, ¿no? Porque me vas a explicar y que yo te diga, ay, no, de lo que me explicaste no te entiendo, nada, ¿no? Eso te podría preocupar. Muy bien, ¿qué otra cosa sería? Que no esté prestando atención. Muy bien, Gwendolyn, que no esté prestando atención. Gracias, Luna. Dentro de prestar atención, de que lo entienda, de la inseguridad o de la confianza que un orador pudiera tener para poder desarrollar un tema, el peor enemigo de un orador es el aburrimiento. Imagínense. Qué tristeza, ¿no? Incluso para mí sería como docente, y que sí nos ha pasado como docentes ahora con la pandemia más, qué terrible sería que mientras nosotros estamos dando nuestra clase, pues del otro lado de la pantalla hubiera un Gabriel, una Suri, una Luna durmiéndose, ¿no? Imagínense, qué triste, ¿no? Yo me estoy acá desgarrando y acá mi clase y todo, y del otro lado, ¿no? Con una cobijita en el friecito, bien ricos a las 9 de la mañana, que es nuestra clase los miércoles, quedándose dormidos, ¿no? Es parte de la oratoria, ¿no? Puede ocurrir que la otra persona se esté aburriendo, pero recordemos que esto es una responsabilidad compartida, porque el orador, por ejemplo, Gabriel, Sur y cada uno de ustedes, si invirtieran los papeles, les podría asegurar que ustedes harían todo lo humanamente posible para hacer una exposición de 20 y que sus compañeros y yo les entendiéramos y que no nos aburriéramos y que nos estuvieran ahí todo el tiempo a la expectativa de lo que nos van a decir. Eso sería lo ideal, pero también si del otro lado como receptores Mariana se desveló, viene cansada, no durmió y tú das tu clase y así te desgarra mega exposición, si yo tengo ese marco de referencia de que ya vengo arrastrando desveladas, así te esfuerzas, yo me voy a quedar dormido, ¿no? Eso es otro punto. Pero la preocupación de un orador esa es la mayor preocupación, que nuestros oyentes se aburran.
Es por eso que durante la oratoria, es por eso que durante la exposición al discurso, de lo que se trata es de que debemos de captar la atención de cada uno de nuestros oyentes, de cada uno de nuestro público y mantener su atención con estrategias, con música, con el paralenguaje, con tono de voz. Hace rato, no me acuerdo quién lo comentó, creo que Gabriel, poner algo de música, manejar un lenguaje común, no rebuscado, no ampuloso, no tecnicismos, ¿no? En primer lugar debemos de dominar el tema, ¿no? Porque si dominamos el tema, ¿no? Todo el tiempo estamos generando expectativa en nuestros oyentes. Y bueno, parte de lo que es nuestra personalidad, también como oradores y como nuestra personalidad individual de cada uno de nosotros, es enriquecernos con un lenguaje para lograr que la expresión le agrade a los oyentes, ¿no? Como decía hace rato, creo que también fue Luna o Itzel, cuando les preguntaba yo de Carla Willock, ¿no? Cómo manejaba los tonos de voz, los timbres de voz, las expresiones corporales, ¿no? El mismo lenguaje, ¿no? La similitud con sus experiencias. Bueno, esto es parte de lo que son los propósitos del discurso y la comunicación en el desarrollo del discurso. Sin embargo, los requisitos para hablar bien y con eficacia dentro de cada uno de los elementos de la comunicación que ya anteriormente habíamos visto, dentro del emisor, dentro del mensaje, dentro del medio, dentro del receptor, se refiere principalmente desde la preparación, ¿sí?, de nuestro discurso. Ajá. ¿Cómo hemos preparado nuestro discurso para transmitir precisamente los mensajes? Ajá. Va desde que nosotros nos ilustramos, ¿no? Desde que nosotros nos preocupamos, ¿no? Para poder interesarnos en el tema, desarrollarlo, investigarlo, preocuparnos por saber para quién va dirigido nuestro tema y poder hablar bien y con eficacia, pues vaya, como lo dice nuestro libro, requiere de un entrenamiento. Es decir, que de pronto, si a lo mejor me toca hablar en público, puedo autoentrenarme. Me pongo enfrente del espejo, me pongo a hablar o hago una exposición previa, se las muestro a mis familiares y amigos, que me den su punto de vista, qué es lo que necesito dominar, ¿no? Etcétera. Todo esto va con base en un entrenamiento y aparte de que debemos de tener como que una literatura, ¿no? Las personas que más leen son las personas que más contagian su oralidad en el momento de compartir incluso en una charla, ¿no? Cuando tú te sientas a platicar con una persona y te das cuenta que sabe, que lee, que estudia, si ustedes empiezan a analizar esa parte, son las personas que de pronto más pueden cautivarnos para poderlos escuchar. Entonces, esto va desde la parte del emisor, ¿no? Entonces, repito, dentro de los requisitos para hablar bien y con eficacia, el emisor debe de preocuparse y ocuparse por preparar desde su speech, bueno, en primer lugar, su información, ¿no? Para poder enseñar, como lo vimos dentro del propósito. Ajá. Posteriormente, el speech, ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo voy a hablar? ¿No? Con relación en que el lenguaje que voy a utilizar para poderme expresar. A esto se le llama entrenamiento verbal y no verbal. Y de esa manera poder generar un interés y una credibilidad, en efecto, con base a la persuasión, con base en la persuasión, en deleitar a esa persona hablando con elocuencia, con retórica, con formalidad, con dinamismo, con ejemplos, ¿no? Con situaciones de vivencia personal, incluso dependiendo del tema que se vaya a tratar. Y de esa forma, pues la intención como emisor es generar credibilidad, ¿no? Que me crean con base en lo que les estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes no compran ideas de otras personas cuando les late cómo se las dicen, cuando les gusta, ¿no? Como, este profe me late cómo explica esto, sí, le creo que sea así, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo dice convencido, te deleita, te persuade, te enseña, te informa y tú dices, sí, me late y compras la idea, ¿no? Entonces, esta persona está generando credibilidad y esa es la tarea del emisor.
En el mensaje, pues el mensaje tiene que ser claro, breve, sencillo, conciso, para lograr que el mensaje llegue al receptor y entonces se quede ahí, en el receptor, para que pueda, como hace rato decía Gabriel, me parece, ¿no? Que quede entendido, que quede claro, que lo comprenda, ¿no? Y entonces ya está generando esta empatía, ¿no? Que vimos en clases anteriores. El medio o el canal de comunicación, verificar que realmente sea el adecuado, que no existan ruidos, que si voy a aplicar medios técnicos como el micrófono, la computadora, ¿no? Etcétera, que pueda resolverlo, como por ejemplo lo que nos ocurrió hoy, ¿no? No se puede compartir Filmina, muchachos, voy a tener que compartir pantalla, hagan sus apuntes porque ahora no se va a quedar grabada la sesión con las Filminas, ¿no? Entonces, se pudo resolver. ¿Y qué hubiera pasado si de pronto a lo mejor el orador les hubiera dicho, ¿qué creen? No se puede compartir Filmina, se suspende la sesión, no va a haber hoy clase, ¿no? A lo mejor en más de 3 hubiera causado una molestia. No, ¿cómo creen? No puede ser, yo dejé de trabajar, yo dejé de ir a hacer otras cosas, yo estoy pagando un servicio, ¿no? Y que no me están dando mi clase, pues no se vale, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí de lo que se trata es que el medio que voy a utilizar para poder hacer mi oratoria sea el adecuado y que si por alguna razón pudiese existir un ruido, eliminarlo. ¿Cómo puedo resolverlo? Cuando yo estoy en clase presencial, digo, desafortunadamente no lo vamos a poder hacer como yo quisiera porque el medio no se presta. Pero cuando yo doy clase presencial, ustedes hacen un discurso y vemos todos los discursos. Entonces, siempre pasa que a alguien la Filmina no les abre, la diapositiva no funciona, la memoria se dañó, el equipo de Unitec no nos sirve, falló, ¿no? La pantalla no estaba, el cañón no se pudo proyectar, etcétera. Entonces esto nos genera nervios, lo vamos a ver en el manejo de nerviosismo, ¿no? Entonces esto genera nervios. Y hay veces que ya los alumnos en el momento en que les toca exponer, ya no pueden hacerlo, porque no supieron dominar ese nerviosismo por todas estas consideraciones que de pronto nos pasaron y que es normal. Todos pasamos por esas situaciones, absolutamente todos. Esas son cosas que no están al alcance de nadie, pero que sí se debe de cuidar para poder eliminar todos esos ruidos. Y vamos a ver que dentro de ese ruido, pues nos empieza a dar nervios y las cosas no nos pueden salir como esperamos, pero eso ya lo vamos a ver en el manejo del nerviosismo, ¿no? Adecuación al medio, que sea un medio correcto de acuerdo a las necesidades del receptor y de acuerdo a las necesidades del emisor, y así como utilizar de la mejor manera los aparatos de comunicación que vamos a ocupar para la proyección de la exposición, ¿no? O del discurso. El requisito dentro del receptor. Bueno, pues en primer lugar es adaptar el mensaje. Que nosotros debemos de tener ese cuidado como emisores, que el mensaje que nosotros estamos dando lo adaptemos principalmente a los receptores a los cuales vamos dirigidos. No es lo mismo hablar de comunicación en público para los chicos de segundo, tercer semestre, de cuatrimestre de Unitec, de tronco común de diversas carreras, hablar este tema con especialistas en oratoria. ¿Sí? Si yo les doy este tema a especialistas en oratoria, se ríen de mí, porque esta parte más que la dominan, ¿no? Pero a lo mejor para nosotros que estamos emprendiendo esta parte de empezarnos a desarrollar a nivel universitario y aprender a hablar en público, pues nos está quedando como muy claro el mensaje y empezamos a conocer nuevos retos y nuevas ideas que nosotros vamos a superar y cumplir para poder ser buenos oradores, ¿no? Entonces, yo como docente tengo que aprender a adaptar ese mensaje de acuerdo al receptor al que voy dirigido, que en este caso, pues es para los chicos del segundo, tercer cuatrimestre de Unitec de tronco común, ¿no? Entonces, analizar del receptor y la empatía, ¿sí? Entonces, y aquí ya se juega la parte de la retroalimentación, ¿no? Al momento de ser empáticos. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, muchachos, o algo que quieran compartir? No, maestra. Ok, perfecto.
Entonces, ahora vamos a pasar a las características del buen orador. Con base en lo poquito, mucho que acabamos de aprender en las filminas anteriores, me gustaría escuchar de parte de ustedes qué es ser un buen orador. Para ustedes, ¿qué es ser un buen orador? Alguien que da un mensaje claro y no te aburre. Y tiene Muy ahora bien. sí que buena forma de comunicarse. Ok, muy bien. Adelante, Diego. Las características de un buen orador sería hablar con claridad y todo lo que se dice como que deje una marca en las personas que lo están escuchando. Ok, muy bien. Excelente, Diego. Se me hace que tienes el libro. Y qué bueno. En No, efecto, no lo tengo. bueno, pues viene nuestro libro. Muy bien, Diego. En efecto, las características de un buen orador es la claridad, ¿no? La claridad es indispensable para poder ser un buen orador. Me encantó y me quedo con lo que dijo Suri hace rato con relación a su experiencia. Ajá, que le gustaba exponer en filosofía, sentía que lo dominaba, pero en otras materias no. ¿Por qué? Porque tenía la claridad de la materia. Entonces, ya teniendo la claridad de la materia, desde ahí nos hace buenos oradores. Para tener la claridad en la materia, se requiere pasar por ciertos procedimientos. No es de que, ya lo aprendí, ya lo estudié una vez y ya lo voy a aplicar. No, porque son habilidades que se van generando con base en la práctica. Entonces, seguramente le gustaba exponer a Suri, estoy suponiendo, le gustaba exponer en filosofía porque lo practicaba, porque le gustaba la materia, porque estudiaba sobre la filosofía y de ahí ya le empezaban a quedar claras las ideas, ¿no? Como lo dice en la filmina, la claridad implica pureza, implica concisión, implica sencillez en el lenguaje, orden en las ideas, tener la habilidad para expresarlas de tal forma que el público al que nos dirigimos entienda perfectamente el mensaje, ¿no? Imagínense que de pronto, pues cuando tú investigas, no sé si a ustedes les ha pasado, yo quiero suponer que sí, pero que cuando de pronto tenemos un tema que no nos queda como muy claro y tenemos muchas fuentes, que de hecho sí se hace en la investigación, y que tenemos muchas fuentes de donde hemos rescatado esa información, ¿no? Hay veces que hasta nos embotamos de mucha información en cabeza, ¿no? Y dices, híjole, está muy interesante todo esto que estoy investigando, pero ahora ya no me quedó claro, ¿no? Ya tengo tanta información que ya ni sé ni por dónde empezar, ni por dónde compartir, ni qué dar, ni qué ver, ni qué decir, ni nada, porque tienes mucha información. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es condensarla, es parafrasearla, es suprimirla o sintetizarla, ¿no? Y de ahí va a ser la concisión y la sencillez del lenguaje que voy a utilizar para poder transmitir esas ideas. Pero necesito ordenarme en las ideas, ¿no? Saber qué voy a empezar a decir, cómo lo voy a empezar a decir, por dónde voy a empezar a decirlo. Ya, bájate, ya. Johan, ¿me apoyas por favor con tu micrófono? Gracias. ¿Cómo lo voy a empezar a compartir, ¿no? Para que quede claro para las personas que me escuchan, ¿no? Y que desean o quieren que yo les comparta, pues, este mensaje. Bien, las características que se requiere para desarrollar el buen orador son conocidas como las 3 Cs, que son claridad de propósito, claridad de ideas y claridad de expresión. Vamos a empezar por cada una de ellas, ¿no? Lo que es, a modo de resumen, porque las vamos a desarrollar en un momento, a modo de resumen, la claridad en el propósito es la meta, lo que quiero lograr, ¿no? Con base en lo que estoy exponiendo. La claridad de las ideas, que lo que estoy exponiendo, es decir, el tema, yo lo tenga claro, yo sepa bien qué es lo que quiero exponer. Es como si tuviéramos, un tema general, no sé, se me ocurre, alcoholismo. Pero imagínate hablar del alcoholismo. Hay muchos subtemas
temas relacionados con el alcoholismo, causas, consecuencias, tipos de alcoholismo, edades, o sea, la segmentación en cuanto a hablar de alcoholismo es muy variada, ¿no? Entonces, tengo que tener la idea precisa de qué tema quiero hablar, ¿no? Entonces, ya sé, ¿no? Alcoholismo durante el embarazo. Y únicamente vas a hablar del alcoholismo durante el embarazo. Eso ya te da esa claridad en la idea. La claridad de exposición. Bueno, ya sé que quiero exponer alcoholismo durante el embarazo. Ahora sí, ¿cómo voy a empezar? ¿No? Hay veces que cuando exponemos en las escuelas, ¿no? En la preparatoria, no sé si les pasó, que lo primero que decías, hola, mi nombre es Mariana Carrillo y somos el equipo 5 y nosotros vamos a exponer tal, tal y tal, y mi equipo está compuesto por sutanito, manganito y perengano. Ya, así lo tengo, así voy a empezar. Vamos a desarrollar estos temas. Con ustedes les dejo a Juanito Pérez para que nos exponga sobre este tema, ¿no? Entonces, tú empiezas a estructurar el orden de tu exposición. Ajá. Y muchas veces puede resultar muy atractivo, pero a lo mejor otras veces puede parecer poco creativo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en esa claridad de exposición, nos la imaginamos, ensayamos, empiezan a surgir ideas sobre esa exposición y se empiezan a generar habilidades con el paso del tiempo para esa exposición. Vamos a detallar cada una de ellas. ¿No? Tenemos claridad del propósito. La claridad del propósito consiste principalmente en definir de manera concreta el objetivo del mensaje. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sale? A veces, como se los decía hace un momento, los temas pueden ser tan largos o tan amplios o tan generales que en el momento en que los estoy disertando, en el momento en que los estoy exponiendo, puedo ser rebuscado, rimbombante y me pierdo en la idea del mensaje. Entonces, si yo tengo la meta, si yo tengo el propósito muy bien establecido, si yo tengo el objetivo del mensaje muy bien establecido, no me voy a salir del tema. Voy a regresar siempre al objetivo. Vamos a ver ejemplos con esto, ¿sí? En claridad del propósito, voy a darle lectura a la Filmina, significa tratar directamente el objetivo del mensaje y expresarlo de forma directa. El lenguaje directo no implica ser descortés o la utilización de palabras altisonantes. Simplemente quiere decir que debemos dirigirnos al público con el mensaje central. Punto. Ser objetivos, claros, concisos, concretos. Eso es lo que quiero dar a entender en mi discurso y aquí está. Incluso, hasta en cuestión de tiempo, tener la meta del tiempo. El profesor, voy a hablar de trabajos escolares. El profesor nos dio nada más 10 minutos para exponer. Pues son 10 minutos, ¿sale? Y en 10 minutos debo de terminar, ¿no? Aquí ya está establecido el tiempo, ¿no? 10 minutos. Entonces, trabajar con parte, incluso hasta el tiempo en el que me voy a desarrollar dentro de mi discurso. Bien, ¿hasta aquí quedó claro, chicos? Profesora, disculpe, ¿le puede pasar rápido a la diapositiva anterior, por favor? Claro. Muchachos, si de pronto sienten que voy como muy rápido, háganmelo saber, ¿eh? No pasa nada. Si de pronto me dicen, profesora, puede ir un poco más lento, creo que va muy rápido. Igualmente, si alguien está anotando las diapositivas, que me parecería excelente que las anotaran, no que le tomaran screenshot, también, ¿no? Profesora, permítame tantito, estoy anotando y ya me detengo, no pasa nada. Listo, profesora, gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti. ¿Le puedo cambiar a la Filmina, chicos? Sí, mis. Gracias. Ahora vamos a ver la metodología para definir el propósito del mensaje. Esta parte es muy interesante, también la tienen en su libro para aquellos que ya lo tienen. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Voy a leer tanto la parte de la pregunta que debemos de resolver para lograr el propósito, como el ejemplo marcado en nuestro libro, ¿sale? Primero debemos, dentro de la metodología, el primer paso es preguntarnos el qué. Dentro del qué es que, ¿qué quiero lograr?
¿Cuál es el propósito del mensaje? ¿Qué propósito del mensaje voy a lograr en el momento de exponerlo? Ajá. Por ejemplo, persuadir a la audiencia acerca de la importancia de la aplicación de la ética en el trabajo, ¿no? Ahí está mi ejemplo. Uh-huh. ¿Cuál? Es decir, ¿cuál es el nombre de mi tema? Uh-huh. Si de pronto nos tocara hacer un discurso creado por nosotros, pues debe de tener un nombre. Ajá. ¿Qué nombre le voy a dar a ese discurso? Es como si cuando el maestro nos da el tema, ¿no? A ver, chicos, van a exponer la kinestésica y su relación con la expresión oral, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí ya tienes el tema. ¿Cuál es el tema? Pues esto. Ajá. ¿Qué temas se relacionan con el tema principal? Ah, bueno, pues si ya me dijo que es la kinestésica, ¿no? O en este caso, el ejemplo de nuestra Filmina, que nos habla de la ética, pues voy a definir primero qué es la ética, cuáles son las ventajas o incluso desventajas de la ética, cuáles son los beneficios personales de actuar sobre la ética, ¿no? Etcétera. Aquí yo ya empiezo incluso a delimitar el tema de lo que quiero hablar y claro, para lograr, como lo decíamos hace rato, con las cualidades, ¿no? Con las características del buen orador, pues lograr el deleitar a mi público, ¿no? Entonces, tampoco va a ser una exposición así, tan larga o tan ambigua, porque, bueno, de lo que se trata incluso precisamente es de deleitar a mi público, ¿no? ¿Quién? Es decir, ¿a quién va dirigido el mensaje? Esto es imprescindible, mejor dicho, esto tiene que ser inherente a nuestro discurso. Debe de ir pegado todo el tiempo el receptor a lo que nosotros queremos expresar. Como se los mencionaba hace un momento, no es lo mismo, ¿no? Hablar sobre oratoria a expertos, a maestros en la oratoria, a lo mejor a nosotros que apenas estamos aprendiendo este camino de la oratoria. Entonces, nuestro lenguaje corporal, verbal, ejemplos, conocimientos, delimitación de mi tema, debe de ser totalmente distinta por mis receptores. Uh-huh. Entonces, en este caso, en este ejemplo, pues bueno, como va dirigidos a los colaboradores de la empresa, pues tengo que hacer énfasis en la ética con relación a la empresa, porque a los que va dirigidos es a los colaboradores, ¿no? Bien, el 5, ¿cómo? Es decir, forma de impartir el mensaje. ¿Cuáles son los elementos que tengo para poder desarrollar ese mensaje? Uh-huh. Digo, les encontré este video de Carla Willock porque, bueno, es el más sencillito, ¿no? Dentro del tiempo. Pero tiene otros, y bueno, y en vivo no se diga, ¿no? Tiene otros donde ella inicia sus discursos y de back, en la parte de atrás, se ven videos, ¿no? De cómo ella escala las montañas, de fondo se escucha alguna música incluso inspiracional o clásica, o sea, todos los elementos, ajá, que pueden componer ese cómo, que se refiere a la forma de impartir el mensaje, que en ocasiones, o en nuestro ejemplo viene, se da de forma oral y con diapositivas, pero en otras ocasiones también pueden componerlo elementos como videos, como audios y como música, ¿no? Entonces aquí va a depender de cada uno de nosotros cómo queramos componerlo. Desafortunadamente, repito, estamos en línea, pero cuando yo incluso doy mis clases, las clases las doy con música. Digo, claro, cuando el grupo me lo permite, ¿no? En una ocasión me tocó dar comunicación publicitaria en la noche en Unitec. Y lo primero que me decían era, maestra, ahora traigámonos música de Disney, como que queremos escuchar a Disney. Perfecto, yo les traía su música de Disney. Ahora que sea de sax, perfecto, les pongo de sax. Y así sucesivamente. Era algo que mis alumnos disfrutaban, ¿no? Entonces, yo daba mi clase y de fondo iban escuchando la música que ellos me pedían y era para todos, ¿no? Entonces, era un ambiente pues totalmente diferente, ¿no? Entonces se forman precisamente ambientes en ocasiones pues un poco más armoniosos, entretenidos. Incluso hubo alumnos que me decían, maestra, es que cuando usted nos pone música clásica, a mí me gusta la música clásica, y nos pone el examen, cuando hacíamos el examen, me acordaba de las respuestas por la música. Ah, sí, esta vez fue cuando puso esto ya me acordé, ¿no? Entonces cada quien asociaba el tema
¿no? De acuerdo a esos ambientes que se desarrollaban en el discurso. El cuándo, ¿sí? Tener una meta. ¿Cuándo tengo que impartir este discurso? ¿Qué día? ¿No? ¿En qué momento? ¿Cómo está? Incluso hasta cómo está el ambiente durante el día, ¿sí? Hay personas o hay espacios, contextos físicos que si está lloviendo o que si está haciendo frío, pues así como que te vas acurrucando y te va dando sueño, ¿no? Porque pues el ambiente influye en esto. Entonces, saber la fecha, el lugar, el contexto en donde se va a desarrollar es muy importante. Que va de la mano con el número 7, que es el dónde, que es el lugar en donde se va a impartir el discurso. A cierre de esta clase, muchachos, ¿tenemos alguna duda hasta aquí? No, profesora. ¿No? ¿Comentario o aportación? ¿Nada? Yo nada más te quería preguntar si nos va a compartir el capítulo, bueno, como que lo que está, porque tuve un problema con mi computadora y tuve que empezar a tomar las clases desde mi teléfono, entonces no alcanzo a percibir bien las cosas. O sea, estoy tomando apunte, pero me gustaría tener un poco más completo. Claro que sí, Luna. Ya los estoy empezando a compartir. Repito, sí les puse ahí en Blackboard que sí requiero mucho de su paciencia porque, digo, yo respeto mucho Teams. Finalmente en esta plataforma trabajamos, pero hay veces que se traba mucho y sobre todo al momento de descargar el video. Y ahora que no tenemos permitido subir videos a través de Blackboard, pues sí, o sea, la verdad es que descargarlo y luego editarlo en YouTube, y luego subirlo a YouTube. Apenas en la semana me llevé como 4 horas en ese proceso porque es muy pesado. Los videos que usa Teams son muy pesados y se tarda muchísimo en el render y subirlo a YouTube. Entonces, sí se los voy a compartir, pero sí les voy a pedir de favor que seamos conscientes de esta situación y que seamos muy, muy pacientes. Ahorita creo que ya les compartí hasta la semana 3. Espero yo hoy poderles compartir la semana 4 y en la semana ya compartirles este video que corresponde a la semana 5. Pero como ahora no quiso Teams compartir filminas, también estar conscientes de que nada más van a ver el video sin ver las filminas y ya cuando terminemos de ver este bloque de diapositivas, ya les comparto las filminas. ¿De acuerdo, Gwen? Ok, muchas gracias, maestra. No, ¿de qué? Bueno, pues si no hay más preguntas, les voy a compartir el siguiente, rápidamente, dura 3 minutos, si no mal recuerdo, el siguiente discurso. Ay, no es cierto, lo vamos a dejar hasta aquí porque son 2, ya me acordé. En les voy a les platican un poquito de quién es Martin Luther King. Y en es un discurso de un sueño, de que se llama Un sueño de Martin Luther King, y lo vamos a ver rápidamente, lo vamos a analizar. Entonces, lo vamos a dejar para el próximo miércoles, para que podamos primero terminar de desarrollar estas filminas, ya nos faltan poquitas, y les voy a dar puntos guía de examen, puntos guías de examen donde ustedes pueden guiarse, pues valga la redundancia, en esos puntos generar su propia guía y que puedan estudiar para el examen, ¿de acuerdo? Digo, no les comparto ahorita el video porque va de la mano con el otro y si no interrumpiríamos ahí el conocimiento de lo que les quiero mostrar en este video. Muchachos, si no hay dudas, si no hay preguntas, les pido por favor que ya saben la dinámica, anoten en el chat su nombre completo, la carrera, la palabra presente y les agradezco infinitamente que se hayan conectado el día de hoy, que tengan una excelente tarde. Si tenemos, repito, alguna duda, algún comentario, estamos a tiempo de que lo hagan y cualquier cosa, pues estoy para darles el servicio, chicos. Disculpe, ¿ya calificó los foros? No, aún no. Aún no, tuve un contratiempo, por eso es que también les pedí el apoyo de que se conectaran el día de hoy, pero ya para el fin de semana estarán calificados. De todos modos, está la calificación automática, ¿sale? El foro está hecho para que sea calificado de manera automática. Nada más falta la calificación numérica. Recuerden que si les aparece en amarillo, quiere decir que es un foro completo. Entonces, si les aparece en azul,
quiere decir que algo les faltó, ¿sale? Y bueno, si no les aparece es que no lo hicieron, no los contestaron, pues va a 0. Ajá, nada más se faltaría poner la calificación numérica. Gracias. No, ¿de qué? Profesora, ¿ya no se va a poder habilitar el For 2? ¿Quién me pregunta? David. ¿Por qué, David? ¿No lo contestaste a tiempo? No, no lo completé, profesora. Bueno, ¿saben qué? En apoyo a David, y a los que no hayan terminado el foro, lo voy a habilitar el día de hoy, hasta mañana nada más, ¿sale? Esperando que sea la primera y última vez, ¿va? Sí, profesora, muy amable, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Disculpe, ¿No Miss. de qué? ¿Quién me habla? Yo, Valentina. Dime. Entonces, ¿no va a subir la presentación? Es que hoy no me dejó entrar. Fui yo la que le mandé mensaje, pero hasta las 6:20 fue cuando ya pude entrar. Entonces, acabo de escuchar que, ay, perdón, que no pudo presentar las cestas. Entonces, aunque vea el video, no podré anotar. No, vale, ¿qué crees que? Es que sabes que me gusta subir, si se han dado cuenta, me gusta subir las filminas hasta que terminamos ese bloque. Ya cuando terminamos ese bloque de filminas las subo. Entonces, para esta semana, que es la semana 5, no voy a subir filminas, nada más va a ser el puro video. Vamos a terminar las filminas en la siguiente semana y con todo gusto se las comparto, ¿vale? Ah, ok, Miss, está bien. Perfecto, pues muchísimo. Voy a tratar de editar el video. Antes de que se vayan, voy a tratar de editar el video con las filminas hasta donde nos quedamos. Espero que no se desfase mucho el audio y lo que estamos viendo. Si lo logro hacer, pues ya lo verán ahí en el Blackboard, ¿de acuerdo? Ok, Miss, gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti, Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si ya no hay más preguntas, nuevamente les agradezco el que se hayan conectado, chicos. Deseo que tengan una excelente tarde. Recuerden ponerme, no quiere habilitarse tampoco el chat. Algo le pasa a Teams. Ahí está. Les voy a pedir de favor que, como siempre, coloquen su nombre completo, carrera, la palabra presente y nos vamos a poder salir de la sala. Tengan un excelente fin de semana. Un placer verlos en la distancia y estamos en comunicación. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, Miss. Muchísimas gracias. Que tenga Hasta bonita luego. tarde. Gracias, Miss. Gracias, igualmente. A ustedes, a ti. Muchas gracias. Hasta luego.